Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver ahora la implementación de listas simples enlazadas, listas enlazadas simples. Para ello tenemos este diagrama en el cual hemos representado una interfaz simple linked lister, la cual va a tener los métodos que habíamos mencionado en el video anterior. Y adicionalmente también va a heredar de sizer y finder, así como el resto de interfaces que hemos ido viendo. Y una estructura que va a implementarla, que va a tener el tamaño de la lista enlazada y un puntero al primer nodo de la lista. Podríamos guardar también un puntero al último nodo, pero para esta ocasión solamente vamos a usar el primer nodo. Y el nodo va a ser el mismo nodo que hemos estado utilizando en todas las ocasiones. Entonces la lista enlazada debería verse de esta manera, ¿no? Un nodo que es el inicial que apunta a un nodo siguiente, ese nodo siguiente, un nodo siguiente y así sucesivamente hasta el último nodo. Y el último nodo apunta a nil, a ningún elemento. Bien, vamos a ver cómo implementamos. Entonces vamos a ir aquí. Yo ya tengo pues la estructura que hemos estado viendo, entonces simplemente vamos a agregar lo que vamos a necesitar. Vamos a iniciar agregando a nuestras interfaces la interfaz que habíamos planteado en el diagrama. La interfaz se llamaba Simple Linked Lister, ya la tengo por aquí, simplemente la voy a agregar y es simplemente una interfaz que es genérica, ¿no? Tiene un tipo comparable y que va a heredar los otros métodos de las otras interfaces, sizer y finder, y el resto de métodos que va a tener. Muy bien, ahora vamos a crear aquí un archivo que va a llamarse Simple Linked List.go. Y aquí vamos a colocar todas las operaciones y la estructura correspondiente a la implementación de dicha interfaz. Para ello voy a colocar primero el nombre del paquete, que es structures, voy a importar errores y voy a definir dos errores que vamos a estar utilizando, que en este caso van a ser eh, error de lista vacía y un error de que pues estamos buscando fuera del rango permitido, ¿no? Dado que vamos a tener métodos que vamos a poder utilizar para buscar elementos o agregar o sacar elementos utilizando el índice. Entonces, la definimos, vamos a crear la estructura, básicamente es esta. Vamos a crear una función constructora que nos va a devolver un puntero a dicha estructura, pero con el tipo de la interfaz. Ahora más la estructura va a tener un nodo al primer elemento y el tamaño, ¿no? Que vamos a ir almacenando. Bien, vamos a definir entonces las operaciones. Para ello tenemos acá size, que es la primera operación. Simplemente es devolver el valor de size que vamos a ir guardando. Find, que esto es muy parecido a como lo habíamos hecho con las pilas o las colas. Simplemente es nos posicionamos en el primer nodo y vamos iterando por cada uno de los nodos, ¿no? Hasta que este nodo actual sea diferente de nil, ¿no? Es decir, primero pues, buscamos el primer nodo, si el nodo es diferente de nil, pues continuamos, ¿no? Verificamos si el valor a buscar es el valor del nodo actual. En caso de que sí, pues ya lo encontramos, retornamos true. Y en caso de que no, vamos a asignar a nuestro nodo actual el nodo siguiente de este nodo actual. Y así sucesivamente, ¿no? De ahí comprobaremos que no sea nil y volveremos a verificar el valor. Así, en caso de que hayamos recorrido toda la lista enlazada y no hayamos encontrado nada, entonces retornamos false. Esto en otros videos lo habrán visto. Es la misma lógica, o que sigue la misma estructura, ¿no? Ahora sí vamos con los métodos propios de esta lista enlazada, como el pushAds. PushAdd recibe el índice en el cual vamos a agregar y el valor que vamos a agregar en ese índice. Es como si fuera un arreglo, ¿no? Un arreglo dinámico. Para ello, primero vamos a verificar que el índice el cual vamos a agregar no sea negativo y que además no se esté pasando el tamaño de la lista, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 3 elementos en la lista, no vamos a buscar en el índice, por ejemplo, 3, porque 3 supera a los elementos. Es decir, si tenemos 3 elementos, tendríamos índices 0, 1 y 2. Por lo tanto, de 3 en adelante,
ya estarían fuera de rango, ¿no? Y obviamente de 0 hacia atrás, o sea, -1, -2, etcétera, también estarían fuera de rango y por eso lanzamos este error, ¿no? En caso el índice sea 0, lo que vamos a hacer es simplemente al primer nodo, al nodo first, vamos a agregarle el nodo con un nuevo valor y este nuevo nodo va a apuntar a first. Vamos a verlo en un dibujito, por eso es open boards. Vamos a ver, ahí está. Bien, lo que vamos a hacer es dibujar cómo sería este proceso, ¿no? En caso de que tengamos, por ejemplo, una lista enlazada, así, ¿no? Esta es la lista, apunto a otro nodo y así, ¿no? Vamos a colocar aquí que es nil. Este es el nodo first. Por lo tanto, nosotros queremos saber qué pasaría si agregamos un nodo en la posición 0, ¿no? Porque esta es la posición 0, este es 1. Simplemente crearíamos un nuevo nodo. Ese nuevo nodo tendría el nuevo valor que vayamos a almacenar. Y este nuevo nodo apuntaría al nodo first antiguo. Y ahora el nodo first ya no apuntaría a este nodo de aquí, sino que va a apuntar, el nodo first va a apuntar aquí. Entonces este ya no sería 0, este debería ser 0, 1 y 2. Obviamente no guardamos los índices como valores, por eso no tendríamos que reescribir ningún índice, ¿no? Solo nos interesa reescribir este puntero de aquí. First debería apuntar a este nodo, porque ahora es el primero. Entonces, básicamente, déjame cerrar esto de aquí. Vamos a cerrarlo, listo. Básicamente es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Si el índice es 0, pues hacemos eso ahí. Y obviamente aumentamos en 1 el tamaño de la lista. Listo. Y no retornamos ningún error. En caso de que no sea el primero, tenemos que buscar, hacer básicamente la misma operación, pero buscar el nodo en esa posición que nos están pidiendo. Para ello vamos a simplemente iterar, ¿no? Empezando desde 0, iniciando desde el primer nodo. Vamos a ir contando hasta que el índice, el i, sea menor al el tamaño, o mejor dicho, al índice al cual vamos a agregar -1, o sea, antes de ese nodo. Para después simplemente agregar el nodo después de ese nodo. O sea, simplemente sería algo así. Vamos a graficarlo. Vamos a ponerlo nuevamente. Tenemos que vamos a agregar, tenemos esta lista aquí, aquí, aquí. Así. Entonces, este es índice 0, 1 y 2. Queremos agregar en 1. Entonces, nuestro index es 1. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, vamos a iterar. Iteramos hasta el índice anterior a 1. Es decir, deberíamos, sí, vamos a colocarle 2 mejor ya, para que sea más práctico. Entonces, este es 0, 1 y 2. Entonces, tenemos 0. Entonces, nuestro i que va a iniciar en 0 sería 0. Y sigue siendo menor a index -1. Index -1 es 1. Luego i sería igual a 1. 1 es menor a 1, por lo tanto ya hemos encontrado el nodo anterior al índice que queremos agregar. Recordemos que queremos agregar un índice, básicamente queremos agregar un elemento aquí, ¿no? Que sería el 2, o sea, antes de este de acá. Entonces tendríamos que buscar el elemento siguiente, o mejor dicho, el elemento anterior que tiene el puntero al elemento siguiente para reemplazarlo. Como ya encontramos el índice, estaríamos teniendo en memoria este nodo de aquí. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es crear ese nodo, asignarle el valor. Este nodo, bueno, tenemos que apuntar este nodo al nodo siguiente, que es el nodo al que apunta este de aquí. Vamos a ponerle X. Ya está. Y este nodo ya no va a apuntar a 2, sino que va a apuntar ahora al nuevo nodo. Entonces tendríamos la lista de esta manera. Este sería 0, este sería 1, este sería 2 y este sería 3. Estos son índices virtuales, obviamente. Y habríamos agregado el elemento. Entonces lo que estamos haciendo aquí, básicamente. Buscamos el nodo hasta que lo encontramos y después simplemente
a ese nuevo nodo, que es el nodo, recordamos que este current es el nodo anterior al nodo que queremos agregar. Simplemente a ese nuevo nodo le asignamos el valor, apuntamos ese nodo al valor del nodo, al nodo que apuntaba el nodo actual, nodo current, y listo. Obviamente, recordamos que el current next tiene que apuntar ahora a este nuevo nodo, y ya está. Y después aumentamos también el tamaño en 1, y listo. Después de eso no retornamos ningún error, dado que pues, todo ha sido ok. Para la operación de pop add, esta es un poquito más compleja. Vamos a ver que tenemos igual un índice. Vamos a validar, pues, primero si la lista no está vacía. Si está vacía, pues no tenemos nada que eliminar y lanzamos este error, ¿no? La lista está vacía. Luego hacemos la misma validación de que el índice no esté fuera de los rangos. Y en caso de que no, pues retornamos el error. Y después volvemos a hacer algo similar. Si tenemos índice 0, lo que vamos a hacer es extraer el valor de ese primer índice. Ahora el nodo first va a apuntar al nodo siguiente al que apuntaba el first y vamos a disminuir el tamaño a 1. ¿Cómo es esto gráficamente? Vamos a ver. Tenemos una lista, vamos a ponerla así, ¿no? Y este es el first. Entonces queremos extraer el primer nodo. ¿Qué hacemos? Pues copiamos el valor, vamos a copiar porque ese tenemos que devolverlo. Y después el nodo first ya no va a apuntar a este de acá, sino que va a apuntar a este de acá. Y este de aquí, obviamente, el recolector de basura lo va a eliminar. Y listo. Y ya está. Y retornamos este valor. Es exactamente lo que estamos haciendo acá. Obviamente disminuimos el tamaño de la lista en 1. Luego, en caso de que no, pues vamos a hacer algo parecido a lo que habíamos hecho antes. Buscamos el nodo anterior al nodo que queremos eliminar. Y simplemente guardamos el valor, ¿no?, de ese nodo. Y después el nodo anterior al cual queremos del cual queremos eliminar, vamos a asignarle el nodo siguiente. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Vamos a ver de nuevo. Tenemos aquí la lista, ¿no? Así, 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 así. Okay. Imaginemos que queremos eliminar el nodo de aquí, ¿no?, que es 0, 1, 2. Okay. Hacemos la misma búsqueda que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Tenemos que buscar el nodo anterior, o sea, este de acá. Lo hacemos con los índices y el bucle. Listo. Una vez tenemos este nodo de aquí, lo que tenemos que hacer es que este nodo apunte a este nodo 3. Pero antes de hacerlo vamos a copiar el valor de este nodo de acá. ¿Cómo hacemos? Bueno, simplemente este nodo que tiene un x, que es este O2, copiamos ese valor. Entonces, vamos a copiar el valor, ¿no? Sería básicamente el nodo.next.value, ¿no? Ese sería el valor que tenemos que guardar. Y después este nodo de acá tendríamos que hacerlo apuntar aquí. ¿Cuál es ese valor de ahí? Pues sería el nodo.next.next, básicamente, que es el siguiente nodo del nodo siguiente. Y ya está. Y después de eso, bueno, ya teníamos reestructurado. Esto el recolector de basura lo va a eliminar y listo. Entonces, sería básicamente eso. Y disminuimos el tamaño de la lista. Retornamos el valor y ya está. La operación first, ¿cómo sería? Bueno, muy fácil, porque ya tenemos un nodo que apunta first. Simplemente validamos que no esté vacía la lista. Si no, retornamos el error. Y si no, pues hacemos uso del value del nodo first que tenemos almacenado. Luego para last, déjenme ver. Para last simplemente necesitaríamos hacer algo parecido a lo que hemos estado haciendo en pilas. Buscar el nodo hasta encontrar el nodo que apunta a Anil, básicamente. O sea, nos vamos hasta el final de la lista, ¿no?, iterando, y cuando encontremos que hemos terminado de recorrer la lista, tendremos en una variable current el último nodo de esa lista, es decir, el nodo que apunta a Anil. Y ese es el último nodo, obviamente. Entonces también es como en las pilas, es muy igual, ¿no? Finalmente tenemos la operación de get@, la cual sigue un poco la misma lógica. De hecho, es la lógica del
pop add o del push add, muy parecido. Vamos a buscar, primero vamos a validar que pues, haya elementos en la lista y que el índice no esté fuera del rango. Y después vamos a ir buscando el elemento hasta encontrar, en este caso sí, al índice en concreto. Cuando lleguemos al índice en concreto, simplemente retornaremos el valor del nodo actual sobre el cual estamos iterando. Es decir, en este caso ya no vamos a buscar el índice o el nodo anterior, sino el nodo como tal, el nodo en concreto como tal. Paramos la iteración ahí y devolvemos el valor de ese nodo. Listo. ¿Qué pruebas podemos agregar aquí? Bueno, yo ya tengo un set de pruebas bastante grande. Voy a colocar aquí algunas, nada más. Vamos a colocar un archivo que se llame simple linked list /test. Ok. Estas son todas las pruebas, ¿no? Simplemente validamos que se ejecuten correctamente, ¿no? Por ejemplo, que cuando se cree la lista, el tamaño de esta sea 0. Si agregamos elementos a la lista en cierto índice, esperamos que primero no ocurra ningún error y después que el tamaño obviamente haya cambiado y que al ejecutar getAdd en esas posiciones, pues obtengamos los valores esperados correctamente. Igualmente hacemos pop add, primero agregamos elementos a la lista, ¿no? Y después hacemos pop add de esos elementos y verificamos que efectivamente cumplan con las condiciones, ¿no? Que los valores sean correctos y que el tamaño disminuya. Y bueno, así hay para todo o casi todos los casos, ¿no? Que podrían ocurrir en las listas y podemos correr estos tests para ver si efectivamente funcionan. Para ello, de hecho, vamos a ver así. Vemos que pasan correctamente. Vamos a ver si por aquí están todas las listas enlazadas simples, ¿no? Perfecto. Entonces, ustedes pueden revisar más a detalle estos tests. Les dejo el link en la descripción para que los vean y ustedes también puedan jugar con ellos. Y eso sería todo por ahora. Sin nada más que decir, nos vemos.